Hola, en esta ocasión vengo a hablarles de la novela Mientras agonizo de William Faulkner, el gran escritor norteamericano, Premio Nobel de Literatura en 1949, nacido en 1897 y fallecido en 1962, uno de los grandes escritores de la literatura del siglo XX, que influyó notablemente en la literatura latinoamericana del siglo XX en autores como García Márquez, Vargas Llosa, por su estilo particular, por su manera de crear nuevas formas de narrar, por su ruptura de las convenciones tradicionales de la narrativa, en fin, por todo su aporte a la literatura en lengua inglesa y también a la literatura universal. Mientras agonizo es una de sus novelas más famosas. Leeré brevemente fragmentos de la reseña, del resumen de esta, para interesar a los lectores en su lectura y los iré comentando. Eh, Quinta novela de William Faulkner, Mientras agonizo, es una de sus obras maestras y uno de los libros por los que sentía más aprecio. Lo escribió, según él mismo explicaba, en 6 frenéticas semanas de madrugada, mientras trabajaba como bombero y vigilante nocturno de la central eléctrica de la Universidad de Mississippi. Es decir, Faulkner tuvo diversos trabajos hasta que finalmente, en los años 30, logró consolidarse como escritor, pero no fue una trayectoria para nada fácil, y sobre todo no fue una trayectoria fácil en el sentido de que se demoró, tardó en llegar a encontrar su propia voz, ese estilo característico que lo diferencia de los otros autores de su época y que lo hace tan particular y característico. ¿De qué trata Mientras agonizo? Mientras agonizo relata la peripecia de una familia de blancos pobres, los Bundren, que recorren los parajes rurales del sur con el cadáver de la esposa y madre en un ataúd para enterrarla en una parcela de su propiedad. Esta aventura tragicómica, en la que se entremezcla un humor de tintes ácidos con la más arrolladora desolación, está narrada mediante una sucesión de monólogos interiores de los diversos personajes: el patriarca familiar, los hijos y la propia muerta, que habla al lector desde el otro lado, desde el más allá. Sí, precisamente la novela empieza cuando la matriarca de los Bundren se está muriendo y sus hijos tienen que reunirse para llevarla al cementerio, al panteón familiar en el que están enterrados los restos de su familia. Y ella muere, y como muy bien lo dice el resumen, la sinopsis, ella también es uno de los monólogos desde la ultratumba. Es decir, aquí introduce Faulkner un elemento fantástico. Pero además de eso, todos estos monólogos son los miembros de la familia los que van hablando en distintas ocasiones. El padre, los hijos, son varios hijos varones y una sola hija mujer, y todos desde su perspectiva, desde su forma de ver el mundo. Es decir, ya no es como en la narrativa decimonónica, que había un narrador en tercera persona, externo a la historia, omnisciente, que lo sabía todo, que conocía todos los pensamientos de los personajes, que lo explicaba todo, sino que aquí cada personaje da su punto de vista, y este punto de vista está relacionado con ese mundo decadente, grotesco, eh, oscuro, lleno de pesadillas, que describe Faulkner, en donde está el incesto, la locura, el suicidio, la muerte, las obsesiones, el odio, los traumas familiares, en fin, toda una galería de fantasmas y demonios que recorren a esta familia y que hablan también de la decadencia del sur, de ese sur del cual pertenece, de ese sur norteamericano del cual pertenecía William Faulkner, y que lo hace tan notable y tan interesante, cómo fue creando cada voz, cada tipo de personaje de acuerdo con su personalidad, su estilo, su forma, su manera de ver el mundo. Y en este viaje, con ecos grotescos de la Odisea homérica y de episodios bíblicos, Faulkner introduce los temas y obsesiones que fecundan su literatura: la decadencia del sur, el viaje iniciático, la culpa que atormenta a los personajes, la transgresión y su castigo, el peso opresivo del pasado. Como ya lo dije, es un viaje en busca de las raíces, pero también es un viaje lleno de oscuridad, lleno de locura, lleno de miedos, uno de los personajes, uno de los hijos, de hecho, enloquece en el viaje. Es decir, es una novela con unos temas muy complejos, muy hondos, muy densos, pero de la cual también Faulkner saca una poesía muy, muy brillante en la manera de escribir el paisaje de ese sur de los Estados Unidos de los años 30, decadente, con unas voces fascinantes,
con esa búsqueda de los orígenes, pero que al mismo tiempo también es un castigo, como lo dice la reseña, ese peso opresivo del pasado, de ese pasado esclavista, aristócrata, segregacionista, de estos blancos pobres, porque es una familia de blancos pobres que alguna vez tal vez tuvieron algo de dinero o de reputación, pero que ya por distintas circunstancias han ido decayendo, por eso influyó tanto en la literatura latinoamericana, la decadencia de las familias aristocráticas o que tuvieron alguna importancia en el pasado y que en un presente distinto, con otras circunstancias y factores sociales, esto ha volado en pedazos y ya son simplemente sombras de ese pasado glorioso o por lo menos de ese pasado en donde tuvieron cierta relevancia dentro de la sociedad a la que pertenecían. Entonces aquí vemos también la Biblia, la tragedia griega, esos temas también que interesaron tanto a Faulkner para hablar del tema de la experiencia humana y que lo hacen uno de los grandes narradores del siglo XX. Entonces, si están interesados en la obra de William Faulkner, les recomiendo Mientras agonizo. Pues es una novela que hay que leer con paciencia, sabiendo que son monólogos, que cada personaje es el narrador, que a veces esos personajes incluso combinan la primera persona con la tercera persona, que utiliza toda una serie de técnicas novedosas de esa nueva novela del siglo XX que está rompiendo las convenciones, pero es una gran novela y es una muy buena manera pues de acercarse o introducirse a la obra de este gran escritor del siglo XX norteamericano. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.